a todas y todos. Bienvenidos a este auditorio para dar inicio en este último año de gobierno a una serie de foros debatidos al más alto nivel académico sobre los principales temas de discusión económica de interés para la capital. En sus respectivos puestos encontrarán ustedes 4 tomos de la serie de cuadernos del desarrollo económico, los cuales tratan sobre temas de economía urbana con énfasis en Bogotá. Particularmente uno de ellos se refiere al tema de la revaluación que hoy nos convoca en este escenario. Les informamos que el presente foro se transmitirá en directo a través de la página web de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Saludamos en el auditorio a la doctora Mariela Barragán, alcaldesa mayor encargada de Bogotá, al doctor José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, al doctor Javier Díaz, presidente ejecutivo de Anatex, al doctor César Ferrari, profesor de la Universidad Javeriana, y a la doctora Beatriz Elena Arbeláez, secretaria distrital de Hacienda. Asimismo, extendemos este saludo a todas y todos los funcionarios del distrito y a los ilustres periodistas y demás personalidades aquí presentes. Este evento cuenta con la participación de una nómina de lujo compuesta por destacados economistas nacionales e internacionales de talla mundial, entre los cuales resaltamos la presencia del doctor José Antonio Ocampo, uno de los economistas hispanos más reconocidos a nivel internacional. El doctor Ocampo es economista y sociólogo de la Universidad de Notre Dame, con doctorado en la Universidad de Yale. Ha sido investigador y director del Centro de Estudios de Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes. Igualmente, investigador, director y miembro del Consejo Directivo de la Fundación para la Educación y el Desarrollo FEDesarrollo, coeditor de la revista Coyuntura Económica, coordinador nacional de la Misión de Empleo, más conocida como Misión Chenery, asesor del gobierno colombiano en asuntos cafeteros, director del Departamento Nacional de Planeación, ministro de Agricultura y ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia. Asimismo, ha ocupado una serie de posiciones de alto rango en las Naciones Unidas como subsecretario general de Asuntos Económicos y Sociales y secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Es autor de numerosos libros y artículos sobre la política de la macroeconomía y la teoría, la historia económica, el desarrollo económico y el comercio internacional. Actualmente es asesor especial en asuntos económicos de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y se desempeña como profesor de práctica profesional en asuntos internacionales y públicos y como director de Desarrollo Económico y Político de Concentración en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de Columbia University en la ciudad de Nueva York. También dicta cátedra en el Programa de Desarrollo Sostenible de dicho centro educativo y es miembro del Comité de Columbia de Pensamiento Global. Este certamen cuenta también con la presencia del doctor César Ferrari, destacado PhD en Economía y máster en Desarrollo Económico de Boston University, máster en Planificación Regional y Urbana de New York University e ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido miembro del directorio y gerente general del Banco Central de Perú, director técnico del Instituto Nacional de Planificación del Perú y asesor del Fondo Monetario Internacional en políticas económicas, monetarias, financieras y fiscales. Igualmente ha oficiado como profesor y conferencista en diversas universidades latinoamericanas y en los centros de altos estudios militares de Perú y Colombia. Actualmente es profesor titular e investigador en política económica en la Universidad Javeriana en Bogotá y asesor en temas económicos de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Este foro cuenta también con la participación del doctor Javier Díaz Molina, destacado economista de la Universidad Nacional de Colombia. El doctor Díaz ha sido presidente ejecutivo de Anatex desde junio de 1997 a la fecha. Igualmente ha ocupado cargos como jefe de la División de Promoción de Exportaciones y como asistente de la Vicepresidencia de Comercio Exterior de la Asociación Nacional de Industriales ANTI. También ha dictado cátedra en las materias de Comercio Exterior y Política Internacional en las Universidades Nacional de Colombia, Externado y Jorge Tadeo Lozano. Asimismo, ha sido parte de las juntas directivas de Fiducoltex, Proexport,
Banco Popular, el Consejo Gremial Nacional y el Club de Ejecutivos. Finalmente nos acompaña también la doctora Beatriz Elena Arbeláez Martínez. La doctora Arbeláez es economista de la Universidad Externado de Colombia, en la cual obtuvo beca de honor por su excelente desempeño académico. Es especialista en Administración y Planificación del Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes, magíster en Finance de la Strathclyde University y magíster en Economic Policy Management de Columbia University. Cuenta con una amplia experiencia en el sector financiero y en el sector público, en entidades como el Departamento Nacional de Planeación, el Banco Mundial, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, FOGAFIN, Bancafed y de Royal Bank of Scotland, Colombia, ocupando en todas ellas cargos directivos. En la actualidad, la doctora Arbeláez se desempeña como secretaria distrital de Hacienda con la responsabilidad de garantizar la sostenibilidad de las finanzas de Bogotá, de manera tal que pueda asegurar que la capital de la República cuente con los recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones y realice las inversiones necesarias en la ciudad. A continuación presentamos a ustedes el orden del día. Primero, instalación a cargo de la doctora Mariela Barragán, alcaldesa mayor encargada de Bogotá, quien disertará sobre las dos caras de la reevaluación en Bogotá. Segundo, conferencia central acerca de qué tanto más puede hacer frente a la reevaluación, a cargo del doctor José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda y Crédito Público. Tercero, panel sobre la reevaluación en 2011, qué esperar y qué hacer, con la participación de la doctora Beatriz Elena Arbeláez, secretaria distrital de Hacienda, doctor Javier Díaz, presidente ejecutivo de Analdex, el doctor César Ferrari, profesor de la Universidad Javeriana, y el doctor José Antonio Ocampo. Cuarto, conversatorio entre periodistas y público asistente con la moderación del doctor Alfredo Beyman, director de Estudios Socioeconómicos y Regulatorios de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Primero, instalación a cargo de la doctora Mariela Barragán, alcaldesa mayor encargada de Bogotá, quien disertará sobre las dos caras de la reevaluación en Bogotá. Buenos días a todas y todos. En primer lugar, quisiera manifestarme que para mí es un gran honor ser o estar de alcaldesa encargada. Es un reconocimiento pues al trabajo que hemos venido desarrollando en la Secretaría de Desarrollo. Para los que no me conocen, soy la secretaria de Desarrollo Económico y le acabo de decir a Mario que así es que me debe presentar. El alcalde está en Washington participando en un foro de transporte que es uno de los temas importantes de esta alcaldía. Para el tema del transporte está con el gerente de Transmilenio y está presentando pues la experiencia y lo que nos hace falta para el tema de movilidad. Muchas gracias por su asistencia a este primer foro económico del último año del periodo de gobierno y también un foro sobre el tema de la reevaluación, que como decía José Antonio Ocampo, que es primera vez que asiste a un foro organizado por un ente territorial. Agradezco pues la presencia del doctor José Antonio Ocampo, de Javier Díaz, de Beatriz Elena Arbeláez, nuestra secretaria de Hacienda, el doctor César Ferrari, nuestro colaborador, pero también decano y figura muy importante dentro del mundo de la economía latinoamericana y de la Universidad Javeriana, a todos los asistentes que nos acompañan, periodistas, figuras del mundo económico y compañeros de la administración. No será fácil para mí siempre esta nómina de lujo y disertar ante ustedes, pero haremos el mejor esfuerzo en este foro. Esta Secretaría hizo un gran esfuerzo para continuar colectivamente con la política pública de desarrollo económico mediante foros y consultas ciudadanas en el año 2010. Este año vamos a continuar con este trabajo, pero en la apropiación de esa política en la ciudadanía, en las localidades. Hemos planteado una serie de foros y conversatorios técnicos mensuales que nos permitirán poner a pensar en voz alta, en una misma mesa, a técnicos, dirigentes sobre los asuntos que más impactan a la economía bogotana en este 2011. Tal discusión consolidará la red de conocimiento de personas calificadas
de sectores público, privados y social sobre la orientación económica de la capital, lo que constituirá un activo más allá de esta administración y la siguiente. Justamente pensando en el mediano plazo, tendremos un ciclo de discusión en torno al componente económico de la relación de Bogotá con el Plan de Desarrollo 2010-2014 del presidente Santos. Nos parece una responsabilidad con la ciudad y con la próxima administración distrital, porque Bogotá es muy importante para el país y las decisiones nacionales son muy importantes para Bogotá. Nosotros generamos casi el 30% del PIB nacional. Así que las diferencias de partido de gobierno deben subordinarse a las perspectivas de ciudad y de país. Siendo esta administración la que posicionó el horizonte del 2038 para Bogotá, mal haríamos en no buscar una mínima coordinación con el Plan de Desarrollo Nacional. Por eso queremos examinar también con la presencia de ustedes las condiciones en la contribución de Bogotá a las locomotoras, la competitividad, la productividad y que pueden traer más crecimiento y bienestar a la población. Hemos tenido una buena respuesta inicial de planeación nacional y con seguridad nos continuarán o nos acompañarán en este tipo de discusiones. El foro del día de hoy parte de la preocupación por parte de la Secretaría de Desarrollo, pero particularmente de los actores económicos de la ciudad, por los efectos de la revaluación en la economía de la ciudad. En la Secretaría de Desarrollo Económico nos preguntamos, ¿qué puede hacer el gobierno de la ciudad para ayudar a sus exportadores? Vale decir, para proteger el empleo, y esta es una de nuestras obsesiones, no solamente el empleo, sino el tema de la productividad, el tema del ingreso y de la competitividad. La primera respuesta fue, no se puede hacer casi nada, todo es resorte del gobierno nacional. Sin embargo, seguimos con la pregunta que se volvió el título de este foro. ¿Qué esperar y qué hacer desde el país y Bogotá frente a la revolución en el 2011? Dado que los expertos dicen que los determinantes del fenómeno seguirán ahí, ¿por qué? ¿Por qué esperar una nueva tendencia a la baja del precio del dólar para preocuparnos por sus impactos? Comencemos el año pensando en lo que puede ocurrir en este frente tan sensible. El doctor José Antonio Campo estuvo de acuerdo y bueno, aquí estamos sentados para escuchar y escucharnos sobre el tema. Sobre el asunto no existen mayores acuerdos. Por eso hemos planteado en este evento hablar de las dos caras de la revolución en Bogotá. Es decir, hay una cara negativa y otra positiva. Hay ganadores y perdedores. Quisiéramos discutir sobre el balance. Por el lado negativo, lo sabemos muy bien, los exportadores y los productores nacionales sufren, pierden competitividad y eventualmente tienen que eliminar puestos de trabajo. Y lo vimos con el tema de Venezuela. Perdimos en Bogotá alrededor de 10.000 puestos de trabajo. En el mejor escenario, el valor total de las exportaciones de Bogotá en 2010 se mantuvo alrededor de los 2.500 millones de dólares, si es que no disminuyó levemente como pasaba en septiembre. Un cálculo moderado dice que los exportadores bogotanos perdieron en 2010 más de medio billón de pesos por la baja del precio del dólar. Todos recordamos cuando a comienzos del 2003 el dólar aproximó a los 3.000 pesos. Hoy parece tener un techo en los 2.000 pesos. A los exportadores les ha tocado duro no solamente por la revaluación del peso, sino también por los problemas fronterizos o internacionales, Ecuador y Venezuela, como ustedes muy bien lo saben. También hay que recordar que históricamente las exportaciones han tenido una baja importancia relativa dentro del Producto Interno Bruto de la ciudad, sobre todo si se compara con la situación nacional. Las exportaciones representaban el 5.8 del PIB de la capital y el 14.4 en el país, según datos disponibles de 2007, aunque en la ciudad las exportaciones de manufacturas de mediana y alta tecnología, que está demostrado, resultan fundamentalmente para el desarrollo económico. Representan más del 25% de las exportaciones del país. También se ven afectadas las empresas productoras locales y sus trabajadores, que compiten con productos importados que se abaratan. Y aquí aparece la cara positiva. Los consumidores compran más baratos productos importados.
y una parte de los empresarios compran más baratos materias primas, maquinaria y tecnología, lo que permite avanzar en la reconversión tecnológica. En el 2010, el valor de las importaciones con destino a Bogotá creció el 25%, el ingreso de consumos creció el 42% y el de materias primas el 37%. El valor de las compras externas de vehículos particulares creció en un 93%, de aparatos de uso doméstico 86.2%, productos alimenticios 29.9%, objetos de uso personal 23.9%, vestuario y confecciones 30% y producto farmacéutico, entre otros. En otras palabras, los habitantes de Bogotá están comprando mucho más productos importados a mejor precio, y estos mejores precios para el consumidor ayudan a controlar la inflación. En los alimentos, por ejemplo, la revaluación permitió amortiguar el alza de los precios internacionales de varias materias primas, evitando así una escalada de los costos de producción de carne, cerdo, pollos, huevos, lácteos, pastas, productos panificables, etc., sumada a los efectos del invierno sobre la producción nacional. Si hubiésemos sumar los efectos del invierno sobre la producción nacional, hubiésemos tenido un impacto sensiblemente para los bogotanos y bogotanas de menores ingresos. ¿Cuál es el balance entre los efectos negativos y positivos de la revaluación del peso? Como ustedes comprenderán, no hay un acuerdo firme al respecto. De un lado están los que enfatizan los efectos negativos. Tienen razón al recordar que las exportaciones no tradicionales, más sensibles a la tasa de cambio, tienen un mayor peso en la canasta exportadora del país. También enfatizan que ningún aumento de productividad compensará pérdidas bruscas de competitividad por la revaluación del peso. Para ellos hay que clamar para hacer esfuerzos por dotar a la estructura productiva de una tasa de cambio competitiva. Hay que elevar una voz de Bogotá frente al gobierno nacional y al Banco de la República, los que aprecian sobre todo el goce de los consumidores con los precios y novedades de los importados y las adquisiciones tecnológicas. Parecen ampararse en que no hay datos contundentes en el efecto neto de la revaluación sobre el empleo. La discusión sigue abierta y hemos invitado a nuestros panelistas y a ustedes para tener más claridad sobre qué puede hacer y también qué no puede hacer la Administración Distrital y particularmente la Secretaría de Desarrollo Económico. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y se inicia la discusión, esta interesante discusión. Gracias. Muchas gracias a la doctora Mariela Barragán, alcaldesa mayor encargada y secretaria distrital de Desarrollo Económico. Hacemos la observación. Segundo, conferencia central acerca de qué tanto más se puede hacer frente a la revaluación, a cargo del doctor José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda y Crédito Público. Bueno, quiero comenzar agradeciendo a la doctora Mariela Barragán por esta invitación para discutir el tema de la revaluación desde la óptica de las entidades territoriales, podríamos decir. Decía que, en efecto, que de tantos debates que yo he participado sobre este tema a lo largo de muchos años, no recuerdo jamás, que haya hecho jamás un foro desde una entidad territorial sobre este tema, pero esto obedece, por lo demás, a una reflexión que tuvo lugar dentro del equipo que ha estado asesorando a la Secretaría de Desarrollo sobre la estrategia de desarrollo productivo para Bogotá, que ha resaltado que si bien, obviamente, las entidades territoriales no son los actores centrales en este tema, sí son actores relevantes del debate, como son los gremios productivos, como son, a mi juicio, los sindicatos, que pueden ser fuertemente afectados por esos temas. Entonces celebro realmente que se realice este foro el día de hoy. Quisiera comenzar, antes de
referirme a la pregunta concreta que me pidieron que respondiera, ¿qué más se puede hacer? En la cual diré muchísimo más. Quiero tal vez discutir tres temas de contexto. O sea, ¿por qué es importante la tasa de cambio? Segundo, ¿cuál es el contexto internacional que tiene lugar el debate hoy? Y tercero, ¿cuáles son las características preocupantes de este tema en Colombia? ¿Okay? Y después de referirme ya a una serie de propuestas, algunas de las cuales he hecho pues, a través de los medios de comunicación acá, y también debo decir en una reunión que convocó el señor Presidente de la República en el mes de octubre, que tuve la oportunidad de expresar directamente estos puntos de vista. ¿Por qué es importante? La razón es muy simple. En una economía abierta como la que tenemos hoy en día, la tasa de cambio es el precio más importante de la economía. Y eso se refleja en dos aspectos muy importantes que ya la doctora Mariela Barragán nos mencionó. El primero es el empleo. Una forma de ver esto es que la tasa de cambio determina el salario en dólares de los colombianos. Y obviamente, entre más alto sea el salario, que es lo que ocurre cuando se revalúa la moneda, menor va a ser la generación de empleo. Yo creo que el ejemplo más importante que ha habido en América Latina sobre esta materia es la experiencia argentina, que durante la época de la convertibilidad, en los años 90, pasó de ser una economía de bajo desempleo a una de las economías de mayor desempleo en América Latina. Y después de la crisis que tuvo en el 2001-2002, que generó una fuerte devaluación de su moneda, se convirtió en la gran generadora de empleo en América Latina. O sea, ese es también el ejemplo más claro de por qué hay una relación entre el tipo de cambio y la generación de empleo. Y lo segundo, igualmente importante, que está implícito también lo que nos ha dicho la doctora Mariela Barragán, es la diversificación productiva. El crecimiento económico es un proceso de transformación estructural, es un proceso por el cual se tienen que generar nuevas y nuevas ramas productivas. Y eso es más cierto en donde se concentran, si se quiere, las actividades más desarrolladas, más complejas tecnológicamente dentro de un país, como ocurre en el caso de Colombia, en Bogotá. Entonces la generación de nuevas actividades productivas dinámicas de mediana y alta tecnología, que son muy importantes, centrales para Bogotá, pero centrales también para el desarrollo industrial de Colombia, pues dependen de tener una tasa de cambio competitiva. Es mucho más fácil, digamos, crear nuevas actividades cuando se tiene una tasa de cambio competitiva que cuando no se tiene. Entonces, tanto por el tema del empleo como el tema de diversificación productiva, que es primero diversificación exportadora, pero es más allá de diversificación exportadora, es diversificación productiva. La tasa de cambio es esencial en una economía como la colombiana de hoy. El contexto internacional. Sobre el contexto internacional, lo que yo comenzaría diciendo es que todavía vivimos las repercusiones de la crisis financiera internacional. Esta crisis ya lleva 3 años y medio y no tiene todavía señales de haber terminado. Se ve todos los días en las perturbaciones que ocurren en los mercados europeos, incluso en los mercados de deuda pública de los estados y las municipalidades en los Estados Unidos. En fin, hay muchas repercusiones todavía que estamos viviendo. Y lo vimos también en el hecho de que algunas de las grandes economías, especialmente la economía de Estados Unidos, todavía no muestra dinamismo. Realmente no, en particular, tiene todavía unos niveles de desempleo extremadamente altos, unos 5 puntos porcentuales por encima de los que tenía antes de la crisis, que pesan obviamente social y políticamente. Además tiene, cosa que no se conoce ampliamente, pero tiene el nivel de desempleo estructural más alto de la historia de los Estados Unidos, porque cerca de 2/5 partes de esa tasa de desempleo, el 10% que tiene Estados Unidos, es desempleo estructural, es decir, es desempleo de gente que ha estado ya fuera del mercado de trabajo más de 6 meses. O sea, es un problema realmente bastante grave.
Entonces, frente a eso, frente a unas restricciones políticas que enfrentan las autoridades económicas norteamericanas, en particular la renuencia del Partido Republicano a tener una política fiscal más activa, las autoridades americanas básicamente están restringidas a tener una política monetaria expansiva. Y eso es lo que están haciendo. Lo están haciendo en gran escala, como a mi juicio les corresponde hacerlo. Pero tiene un pequeño problema, y es que se trata de la economía que emite la moneda internacional. Entonces, el resultado de la política monetaria de Estados Unidos, que responde a sus condiciones nacionales, es que el mundo está inundado de dólares. Y eso es lo que estamos viendo en el mundo entero, digamos, ha sido el objeto de un amplio debate internacional. El ministro de Hacienda del Brasil el año pasado acuñó el término de la guerra cambiaria, la guerra de monedas, para referirse a este fenómeno. Y el resultado es que muchos países en desarrollo que se están viendo inundados de dólares están tomando medidas para evitar precisamente que eso se refleje sobre sus tasas de cambio. Digamos, uno de los elementos centrales de la política económica de muchos países ha sido eso. Y en ese proceso es grave quedarse atrás, porque en la medida que uno se queda atrás, más es la presión es para los que se han quedado atrás. Y eso es lo que uno observa, digamos. No sé si ustedes notaron la decisión del Banco Central de Chile, que era el banco más renuente a intervenir en el mercado cambiario, cuando decidió a comienzos de este año que iba a hacer una compra de $1.000 millones mensuales, o sea, $12.000 millones anuales, precisamente para defender su tipo de cambio, que está muy presionado. Pero también Brasil, como sabemos, ha tomado unas medidas agresivas, estableciendo un impuesto que fue originalmente el 2%, pero se elevó más después al 6%, sobre las entradas de capitales hacia los mercados de capitales brasileños, y después sacó otras medidas más recientes para combatir las exposiciones netas positivas, o sea, la demanda la entrada neta de divisas a entidades financieras, a través de entidades financieras, estableciendo un encaje del 80%. En fin, y a eso se suman medidas que ha hecho Perú, medidas que ha hecho Corea en Asia, medidas de Indonesia, en fin, en muchos países del mundo se están tomando acciones muy firmes. Digo, es interesante, digamos, los dos bancos más renuentes a intervenir en el mercado cambiario en América Latina centrales, que eran los bancos de Brasil y Chile, ya están plenamente interviniendo de forma grande en los mercados cambiarios. Entonces, eso digo que es un tema que es importante, porque creo yo que Colombia, con su relativa inacción, está siendo víctima, digamos, de un fenómeno que puede tratar de corregir mejor. En el caso colombiano, a esto se le agrega el problema no menor del auge de su sector minero. Los precios de minerales, incluyendo los hidrocarburos, están en los niveles reales más altos de la historia. Yo, que he sido un estudioso de las tendencias de largo plazo de los precios de productos básicos, encuentro que los hidrocarburos están definitivamente por encima de todo nivel histórico precedente, y los minerales, los metales, están en un nivel que es equivalente al nivel anterior histórico más alto que se dio durante la Primera Guerra Mundial, y más alto que toda la historia anterior y posterior. Ahora, Colombia se ha vuelto país minero, se va a traer su estructura exportadora para darse cuenta de que hoy Colombia, en términos de exportación, es un país minero. Representanse en torno a la mitad de las exportaciones de Colombia: hidrocarburos, carbón, níquel, oro, digamos, como los principales productos. Ahora, la minería tiene una característica importante. Es obviamente una actividad importante, conveniente. No quiero hacer ninguna
ningún discurso en contra de la minería. Es una actividad productiva como todas otras, y cuando tiene recursos mineros debe explotarlos en favor de su desarrollo. Pero tiene un pequeño problema: no genera empleo. La minería moderna no genera empleo. Entonces, si la minería no genera empleo, tenemos que generar empleo en otros sectores, en los sectores que no son, digamos, el sector más dinámico de la economía. Y ahí es donde la minería puede tener un efecto contraproducente. Porque si el auge minero lo que hace es tender a bajar la tasa de cambio, no solamente no genera empleo, sino que destruye empleo. Destruye empleo en el resto de la economía. Por lo tanto, el tema de cómo manejar el sector minero es uno de los temas esenciales de la revaluación colombiana hoy. Bueno, en ese contexto, debo decirle cómo caracteriza Colombia. Digamos, este estudio excelente que sacó la Secretaría de Desarrollo a mediados del año pasado, que quiero felicitarlos por esa tarea, nos muestra dos temas importantes. Primero, que hay una tendencia desde el 2013 en adelante a la revaluación del peso, y segundo, que fuera de ello el tipo de cambio se ha hecho más volátil desde entonces. Ahora, la volatilidad es tanto o más grave que la revaluación. ¿Por qué? Porque la volatilidad significa que el incentivo a invertir se ve debilitado. O sea, si uno encuentra un precio estable del mercado, pues hace sus planes de inversión basado en ese precio estable. Pero si ese precio pasa en vez de ser 100, pasa de 60 a 140 a lo largo del tiempo, digamos, ¿cómo hace sus decisiones de inversión? Entonces, el riesgo que eso genera se incrementa para todas las actividades exportadoras, para todas las actividades que compiten con las importaciones. Ese tema del riesgo es importante. Casi uno podría decir que en esas condiciones lo lógico para un inversionista es hacer un plan de inversión a la tasa de cambio más baja previsible. O sea, si el peso va a fluctuar entre 1.800 y 2.200 pesos, digamos, yo hago mis planes de inversión basado en que la tasa de cambio es 1.800, y lo otro lo tomo como una ganancia altamente errática, altamente inestable. Entonces la inestabilidad es tanto o más grave que la tendencia a la revaluación. Yo creo resaltar ese punto de vista. Este estudio de la Secretaría muestra que la tendencia puede ser explicada fundamentalmente por las entradas de inversión extranjera directa, que tiene un efecto positivo, pero como son para el sector minero, son inversiones extranjeras directas que tienen el efecto que ya mencioné. Y en segundo lugar, que la volatilidad se explica fundamentalmente por la cuenta financiera. ¿Okay? O sea que es en la cuenta de capitales donde yacen los principales problemas, digamos, que hay que enfrentar. Entonces, frente a eso, la pregunta es: ¿qué se puede hacer? Y yo diría, se puede hacer mucho más. Y yo creo que el año pasado se generó la expectativa. Yo, precisamente cuando asistí a esa reunión con el señor presidente, dije, bueno, aquí va a haber acción, ¿no es cierto? Y por eso me hice un viaje un poco absurdo para llegar a esa reunión y asistir a ella. Y después, ¿qué es lo que ocurrió? Se hicieron dos medidas. Primero, unas intervenciones de 20 millones de dólares diarios del Banco de la República en el mercado, que, para ponerlo claramente, no le hacen cosquilla al mercado cambiario colombiano. Y en segundo lugar,